Hay un bosque donde los mapas no llegan, donde los árboles crecen tan juntos que la luz del día apenas toca el suelo. Los que viven cerca lo llaman simplemente el bosque viejo. Y todos, sin excepción, conocen una regla: nunca, bajo ningún motivo, entrar después del anochecer. Esta es la historia de un hombre que rompió esa regla. Y de lo que encontró esperándolo entre los árboles. Parte 1. La niña perdida. Elías Tornay llevaba 2 días buscando a su hija. Aitana tenía 9 años. Había salido a jugar cerca del límite del bosque, como hacía siempre, y no había vuelto. El pueblo entero la había buscado durante el día. Pero cuando el sol comenzaba a esconderse, todos regresaban a sus casas. Cerraban las puertas con llave y rezaban en silencio. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo: el bosque se la había llevado. Existían historias antiguas sobre aquel lugar, historias que las abuelas contaban a media voz, sobre una mujer que vivía entre los árboles, desde antes de que el pueblo tuviera nombre. La llamaban de muchas formas, pero la más común era simplemente la que espera. Se decía que tomaba niños, que los atraía con voces que sonaban como las de sus madres, con luces que parecían faroles de gente perdida pidiendo ayuda, y que quien entraba a buscarlos jamás volvía igual, si volvía. Elías no creía en esas historias, hasta esa noche. Mientras el resto del pueblo cerraba sus ventanas, él tomó un farol, un cuchillo de caza, y caminó hacia el límite de los árboles. Su esposa, Marta, intentó detenerlo, llorando, sujetándolo del brazo. «Si entras ahí, no vas a volver», le dijo. «Si no entro», respondió Elías, «no podré volver a mirarme al espejo». Y entró. Parte 2. Los sonidos del bosque. Desde el primer paso, el aire cambió. El frío no era un frío normal. Era un frío que se metía bajo la piel, como si el bosque mismo estuviera respirando sobre su cuello. Los sonidos habituales de la noche, grillos, viento, hojas, desaparecieron por completo. Solo quedaba un silencio espeso, antinatural, interrumpido únicamente por sus propios pasos. Elías avanzó durante lo que le pareció 1 hora, aunque no podía estar seguro. El tiempo, dentro de aquel lugar, no se comportaba como debía. Entonces la escuchó. «¿Papá?» Era la voz de Aitana, clara, cercana, viniendo de algún punto entre los árboles, a su derecha. El corazón de Elías se aceleró. Corrió hacia el sonido, gritando su nombre, abriéndose paso entre ramas que parecían cerrarse a su paso, como si el bosque mismo no quisiera dejarlo avanzar. Pero cuando llegó al lugar exacto de donde venía la voz, no había nadie. Solo un claro vacío, iluminado por una luna que no debería haber podido atravesar las copas de los árboles. «¿Papá?» Volvió a escuchar. Esta vez, detrás de él. Elías se giró rápidamente, sosteniendo el farol con manos temblorosas. Nada, solo árboles, solo oscuridad. Entonces comprendió, con un terror que le subió desde el estómago hasta la garganta, que aquella voz no era de su hija. Parte 3. La que espera. La encontró, o ella se dejó encontrar, en un claro donde crecía un único árbol muerto, retorcido, rodeado de huesos pequeños de animales dispuestos en un círculo casi perfecto. Estaba sentada sobre una roca, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. No parecía joven ni vieja. Su rostro cambiaba ligeramente según el ángulo desde el que Elías la mirara, como si no terminara de decidir qué forma tomar. Llevaba el cabello largo, oscuro, lleno de hojas secas y ramitas, y sus ojos brillaban con un color que no existía en ningún rostro humano. «¿Has venido?», dijo ella, con una voz que sonaba a varias voces hablando al mismo tiempo, como tantos otros padres.
¿Dónde está mi hija?, preguntó Elías, sosteniendo el cuchillo frente a él, aunque sabía, en algún lugar profundo de su mente, que aquello no serviría de nada. La bruja sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de algo que ha jugado este juego durante siglos y conoce cada uno de sus movimientos. Tu hija está exactamente donde decidió quedarse, respondió. El bosque no roba a nadie, hombre. El bosque solo ofrece, y algunos aceptan. Eso es mentira. ¿Lo es? La bruja se levantó despacio. Pregúntate, Elías Tornay, ¿era feliz tu hija en aquella casa? ¿O lloraba cada noche escuchando los gritos entre tú y tu esposa? Las palabras golpearon a Elías como un puño, porque eran ciertas. Las discusiones, las noches de gritos. Aitana encerrada en su cuarto, tapándose los oídos. Eso no significa que pueda llevársela, dijo con la voz quebrada. No me la llevé, respondió la bruja. Solo le mostré una puerta. Y ella decidió cruzarla. Parte 4. El precio. Llévame a ella, exigió Elías. O te juro que... ¿Qué? La bruja se acercó, y el aire alrededor de Elías se volvió insoportablemente frío. Aquí no eres un cazador, padre. Aquí eres exactamente lo que siempre fuiste. Un hombre que llegó demasiado tarde a las cosas importantes. Elías cayó de rodillas, no por algún poder físico, sino por el peso de aquellas palabras, que conocían cada una de sus culpas. Pero entonces, algo en él cambió. Pensó en Marta, esperando en casa. Pensó en las primeras palabras de Aitana, en su risa, en la promesa que se había hecho a sí mismo el día que nació, protegerla siempre, sin importar el costo. Y se dio cuenta de algo. La bruja hablaba con la verdad de Elías, pero no con la verdad completa. Sí, había fallado. Sí, había gritado, había estado ausente. Había sido el padre equivocado en muchas noches, pero también había entrado a ese bosque sabiendo que probablemente no saldría. Y eso, también, era verdad sobre quién era. Tienes razón, dijo Elías, levantando la mirada. Llegué tarde a muchas cosas, pero no voy a llegar tarde a esta. La bruja inclinó la cabeza, como evaluándolo de nuevo. Hay un precio, dijo finalmente. Siempre hay un precio. Lo que sea. No prometas lo que no entiendes, hombre. Su voz se volvió más grave. El precio es esto. Puedes llevarte a tu hija. Pero deberás dejar aquí, para siempre, el recuerdo de esta noche. No recordarás el bosque, ni mis palabras, ni lo que aprendiste sobre ti mismo aquí. Volverás a ser exactamente el hombre que entró, con todas sus fallas intactas. Elías entendió en ese momento la crueldad real de la oferta. No le estaban quitando la memoria como castigo. Le estaban quitando la oportunidad de cambiar con lo que había aprendido. ¿Y si no acepto? Entonces los dos se quedan en el bosque. Para siempre. Parte 5. La elección. Elías cerró los ojos. Pensó en todas las versiones posibles de lo que podría decir, de lo que podría negociar. Pero en el fondo, sabía que no había alternativa real. Acepto, dijo. La bruja sonrió, esta vez de una forma casi triste. Sabia decisión. Y estúpida al mismo tiempo. Como todas las decisiones de amor. Chasqueó los dedos y de entre las sombras del claro emergió Aitana. Caminando despacio, con los ojos vacíos, como si caminara en sueños. Elías corrió hacia ella, la abrazó con toda la fuerza que tenía, sintiendo su respiración, su calor, la confirmación de que estaba viva. «Vámonos a casa», susurró. Cuando se giró para mirar a la bruja una última vez, ella ya no estaba. Solo quedaba el árbol muerto,
los huesos pequeños en círculo, y un silencio que comenzaba, lentamente, a llenarse de los sonidos normales del bosque: grillos, viento, hojas. Epílogo: lo que queda. A la mañana siguiente, el pueblo encontró a Elías y a Aitana dormidos junto al límite del bosque, como si simplemente se hubieran quedado dormidos buscando. Elías no recordaba haber entrado. No recordaba ninguna voz, ningún claro, ninguna mujer de rostro cambiante. Solo recordaba la angustia de buscar a su hija y la alegría de encontrarla. Marta lloró al verlos, abrazándolos sin soltar. Con el tiempo, Elías volvió a sus viejas costumbres. Las discusiones regresaron. Las noches de silencio incómodo en la mesa. La distancia que, sin saberlo, había estado a punto de aprender a cerrar. Pero hay algo que Elías nunca pudo explicar. Ni a Marta ni a sí mismo. ¿Por qué? Cada vez que miraba a Aitana dormir, sentía un escalofrío que no podía nombrar. Como si una parte de él, muy en el fondo, supiera que había pagado un precio que ya no podía recordar. Y en el bosque viejo, la que espera sigue esperando. Porque sabe, mejor que nadie, que los padres siempre volverán a fallar. Y que el bosque siempre estará allí, paciente, ofreciendo puertas a quienes ya no saben cómo escuchar a sus propios hijos.